En este sexto domingo después de Pentecostés, escuchamos el Evangelio en el cual un paralítico, una persona que está postrada, es presentado delante del Señor y Él le dice: ten confianza, tus pecados te son perdonados. Lo pone a andar a partir de esa enfermedad terrible, de ese padecimiento que no tenía ninguna solución, pero el Señor lo pone de pie a partir de algo muy preciso, de algo muy puntual que comienza en el espíritu. ¿Cuántas parálisis, problemas, dolores, enfermedades podemos padecer en la vida? ¿Cuántas de ellas nos bajan a un nivel de imposibilidad, hacen de nuestra vida algo doloroso? ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a hacer con tal de remover una dolencia? Sin embargo, el Señor va a lo profundo y le dice: tus pecados te son perdonados. En este caso, la raíz de su parálisis física era su ineptitud espiritual, su falta de vida, su estado de pecado. No nos dice qué, pero sí nos señala que hay una relación de causa y de efecto entre el estado del espíritu y el estado del cuerpo. No son dos realidades divorciadas, sino que están totalmente compenetradas. Sabemos que son distintas porque una permanece después de la muerte y se presenta al juicio de Dios, y la otra es confiada a la tierra hasta que se vuelvan a unir en la futura resurrección de los muertos. Pues nosotros no solo no creemos que no termina todo con la muerte, sino que pasan muchas cosas, una de las cuales, la última, la final, es la resurrección de los muertos. En primer lugar, con respecto a este tema, nos encontramos con que la ceguera en nuestros días, la ceguera espiritual, está llegando a un colmo que hace confundir inclusive a aquellas personas que quieren tener fe y que quieren vivir la vida de la fe. Una ceguera espiritual muy profunda, inclusive teñida de una falsa espiritualidad. Se le habla al universo como si el universo pudiera responder, como si la obra pudiera hablar en nombre del Creador, cuando las cosas sí nos hablan del Creador, pero cuando las tratamos como criaturas. Solamente Dios es Dios. Solamente de Dios proceden las cosas, todo lo que existe. Y nuestro ser, en primer lugar, es un regalo de Dios. Nada hicimos para esto que tenemos, esto que hemos recibido, la vida, el tiempo en el que nacimos. Inclusive hasta algunos se consuelan en sus males pensando que son una consecuencia de una supuesta vida pasada. Fíjense el nivel de ceguera, hasta queremos causar el sol que nos alumbra. Las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan, las queremos reducir a un nivel de egocentrismo en el cual nosotros no somos capaces de causar la mayor parte de las cosas que nos suceden. Sencillamente vivimos en la providencia generosa de Dios. Somos nosotros los que nos queremos atribuir las bondades que Dios nos da con gratuidad. Fíjense, hoy hay más gente, inclusive cristianos, queriendo imaginarse padecer lo que cometieron en otra vida antes que personas arrodillándose pidiéndole perdón a Dios. Fíjense lo que es la egolatría, lo que es adorar el ego. Algo que obviamente no puede, vuelvo a lo mismo, causar algo a su alrededor de esa magnitud. Sin embargo, se prefiere eso. Se puede sufrir con un sentido cargando la cruz, se puede sufrir ciegamente, como pasa muchas veces, culpando a Dios o culpando cosas que no tienen nada que ver. Aquí el encuentro del Salvador y esta persona nos muestra que no son nuestras postraciones, nuestras parálisis las que nos alejan de Dios. Ni siquiera es nuestro pecado el que nos separa de Dios. Nos separa de Dios nuestra impenitencia,
nuestra falta de deseo de Él. No son los pecados de este hombre los que lo alejaron. Es más, hasta antes de que se nos perdonara los tenía. Llegó a estar a la presencia de Dios inclusive con sus pecados. Sino cuando recibió el perdón porque Él quiso ser perdonado. Dios no nos puede purificar si no le abrimos el corazón. Entonces es nuestra falta de temor de Dios, es nuestra falta de fe la que nos aleja de Dios. Porque inclusive con las malas consecuencias, Dios nos acepta para ser purificados, para ser transformados. Él sabe que no somos la fuente del bien. Él sabe, porque conoce nuestra hechura y nos hizo con sus manos, la necesidad de amor y de perdón que tenemos. No es para justificarnos, sino para poner las cosas en perspectiva y no creer que ser santo consiste en portarse bien para que Dios a uno lo premie. Porque uno no tiene en sí la gracia para portarse bien. Necesita el don de la gracia para poder vivir en gracia, para poder corresponder bien a Dios. Necesitamos de su ayuda. No alcanza, como dice el Salmo, ¿quién podrá pagar un rescate por su propia vida para no bajar perpetuamente a la fosa? Por mejor que nos portemos. Si todo es un regalo de Dios, ¿por qué no reconocer la abrumadora generosidad de Dios, llena de amor y llena de bondad, que solo está pidiendo que abramos las manos para poder recibirla? En este caso, la recibe el paralítico después de un gran padecimiento. El Señor no le causó una parálisis para que sufra porque pecó, sino que perdonó la parálisis que le causó sufrimiento por sus pecados cuando Él quiso arrepentirse. No culpemos al médico de la enfermedad que nos aqueja, ni culpemos al remedio del dolor que padecemos. Es al revés. Y esa perspectiva tergiversada se cuela por todos lados. Hoy tenemos personas que sienten un amor y un respeto desordenado hacia las criaturas y un desprecio total del Creador. Al perrito le hacen un mausoleo de mármol y al marido, al hijo, lo creman y lo tiran de la ventana del colectivo. Total, le encantaba este lugar. Nos deshacemos del ser humano y endiosamos al animal. Vivimos así. Y acá vivimos la versión pobre, pero fijamos en los países desarrollados, digamos, por decirlo de una manera, y vemos que todavía es mucho peor. Una persona puede decir que es cristiana, ser indiferente totalmente al que está tirado a sus pies padeciendo, pero el perrito tiene obra social. Es decir, a ese estado. Y muchas veces dentro de esa mentalidad se cobija un odio a la raza humana, pues no es extraño ver que una persona idolatre la naturaleza de una manera ajena a la naturaleza, porque ella es un regalo de Dios, y desprecia la vida humana en el vientre. No es es una contradicción, pero hoy se presentan en la misma bandeja. Y esto nos debe hacer pensar que aquello que hemos recibido de Dios, tal como lo recibimos, es un regalo. Los regalos se agradecen, no se presume de ellos, se agradecen, se cultivan. Es más, Dios tiene más para darnos. Y el Señor nos dice que nosotros no tenemos porque no sabemos pedir, en el fondo, porque ya estamos satisfechos. Nos quedamos con eso. Dios es Dios de más, de mejor, sin fin. Y para ponernos en sus manos tenemos que contratarnos, digamos así, entregarnos en sus términos, no en los nuestros, en sus términos. Entonces a veces tenemos esta idea de que Dios es alguien a quien yo llamo cuando necesito y puedo dejarlo plegado ahí, guardado cuando no necesito y me las puedo arreglar solo, porque yo no necesito pedir nada. Y no nos damos cuenta que estamos yendo a Dios no cuando necesitamos, sino cuando estamos en una situación de
padecer las consecuencias de nuestras acciones. Porque a veces todo lo mal que nos sentimos o lo mal que nos va es fruto de que no caminamos derecho, no cumplimos los mandamientos, no vivimos de acuerdo a su amor. Entonces tenemos el corazón achicharrado por el odio, achicharrado por el rencor, y le echamos la culpa a las ofensas que nos hacen los demás. En cambio de dejar que su amor nos conmueva, que Él nos enseñe esa preciosa, divina y transformadora realidad del perdón, de la cual, en primer lugar, nosotros somos objeto. Y al experimentar el perdón, también nos iremos haciendo capaces de perdón. Pero el corazón paralítico no sabe de perdón, necesita ser perdonado, necesita ser liberado, necesita ser puesto a la altura de aquello para lo cual Dios lo modeló con barro, pero lo selló con su espíritu. Por eso, queridos hermanos, que nuestras parálisis, ni siquiera nuestros pecados nos separen de Dios, porque solamente nuestra falta de fe y de temor de Dios es la que lo hace. Pues en cuanto pidamos ser sanados, el Señor nos alzará y nos estrechará contra su pecho. Que la Santísima Madre de Dios sea la valedora de nuestra fe hacia el encuentro con su Hijo. Amén.